El exceso de información médica puede llegar a ser absolutamente abrumador, Totalmente. especialmente cuando entramos al complejo mundo de la fertilidad. Porque, seamos honestos, la experiencia de buscar respuestas en Internet suele terminar en un laberinto de foros, Ujú. artículos que se contradicen entre sí y un montón de opiniones que, al final generan mucha más ansiedad que paz. Es un ciclo muy desgastante. Así es. Por eso hoy, el objetivo de esta inmersión profunda es apagar todo ese ruido y encontrar claridad pura. Tenemos sobre la mesa una pila de notas fascinantes basadas en una conferencia médica, Sí, una presentación clave. titulada Edit and Infertility Results, impartida por el Dr. Michael Fertinger. Exacto. Y para dar un poco de contexto sobre él, estamos hablando de un especialista en fertilidad de primer nivel. Es el director médico del Double Baby Institute Fertinger en Viena y tiene estudios muy profundos tanto en la Universidad de Medicina de Viena como en el célebre Instituto Karolinska en Estocolmo. Nada menos. Y además cuenta con un doctorado enfocado específicamente en endocrinología clínica, metabolismo y nutrición. O sea, alguien que realmente entiende el cuerpo a nivel molecular. Y nuestra misión en este análisis a fondo es decodificar exactamente cómo afecta la endometriosis a los tratamientos de fecundación in vitro, o FIV. Queremos separar de una vez por todas los mitos urbanos de los datos científicos reales. Y vaya que hace falta. Y para entender la magnitud de esto, hay que mirar los números. La endometriosis afecta a un 10% de la población femenina en general. Claro. Pero esa cifra se dispara hasta un asombroso 40% en quienes presentan problemas de infertilidad. Es casi la mitad de los casos en las clínicas. Hay muchísimo terreno que cubrir hoy. Y yo diría que el punto de partida ideal para desenredar todo este nudo es el mensaje central que el Dr. Fertinger enfatizó a lo largo de su presentación. Su llamado de atención principal para la comunidad médica es la necesidad imperiosa de personalizar el tratamiento. Porque la endometriosis está muy lejos de ser una sola enfermedad con un comportamiento uniforme. Sí, totalmente. De hecho, la frase que él utiliza como brújula para su exposición cambia por completo la perspectiva clínica. Él dice, la endometriosis podría no ser endometriosis. Que suena a un acertijo contradictorio. Suena rarísimo, claro, pero tiene un fondo muy lógico. Lo que pasa es que usamos un único término general para agrupar condiciones que en la práctica clínica diaria son diametralmente distintas. El impacto real depende completamente de la geografía del problema. Del lugar donde esté. Exacto. Puede presentarse en los ovarios, formando quistes que conocemos como endometriomas, o puede alojarse en las trompas de falopio. También puede esparcirse por el peritoneo o, y esto es clave, tomar la forma de adenomiosis. Que es un escenario muy diferente. Muy diferente, porque es cuando afecta directamente la pared muscular del útero. Entonces, meter todas estas variantes en la misma caja de diagnóstico es el primer gran error que comete el sistema. Claro, poner todo bajo la misma etiqueta es como usar la palabra clima para describir tanto una llovizna inofensiva de primavera como un huracán categoría 5. Esa es una gran analogía. Te da una idea general, pero no te prepara para lo que realmente vas a enfrentar. Y aquí es donde los datos entran a romper los grandes mitos que aterran a quienes reciben este diagnóstico. Revisando las notas sobre la base de datos SART, la Sociedad de Tecnología Reproductiva Asistida. Esa misma. Nos encontramos con un análisis masivo. Estamos hablando de más de 300.000 mujeres. 300.000 registros clínicos no son un pequeño experimento en un laboratorio aislado. Para nada. Es una montaña de evidencia del mundo real, con un peso estadístico innegable. Lo que descubrieron al reclasificar a estas pacientes es una revelación que la verdad debería cambiar cómo se dan las noticias en los consultorios médicos. El contraste que revelan esos registros es monumental. Los investigadores decidieron separar a las pacientes en dos grupos muy definidos para entender el verdadero impacto de la enfermedad. Por un lado, aislaron los casos de lo que llamaron endometriosis plus. Esto es, básicamente, la endometriosis combinada con otros diagnósticos paralelos de infertilidad. Cosas como, por ejemplo, problemas de factor masculino. Exacto, o baja reserva ovárica por la edad. En este grupo combinado, los datos sí confirmaron los temores clásicos. Las tasas de implantación de embriones disminuyen de forma notable y se registra un aumento en la pérdida temprana del embarazo.
Esto si se compara con pacientes que tienen infertilidad inexplicable o un factor tubárico puro. Y hasta ahí, digamos que la narrativa tradicional del miedo médico parecía tener sustento. Parecía que sí. Pero la sorpresa gigantesca surge cuando miramos al otro grupo. Los datos dan un giro de 180 grados para las pacientes que tienen endometriosis aislada. Es decir, cuando la endometriosis es el único obstáculo en el expediente médico. Así es. Cuando no hay otros factores sumados, las tasas de nacimientos vivos para este grupo específico fueron significativamente más altas. Y para sumar buenas noticias a quienes nos escuchan, la incidencia de pérdidas de embarazo fue estadísticamente menor en comparación con pacientes lidiando con infertilidad inexplicable. O con ganglios exclusivos en las trompas. Es fascinante, porque históricamente arrastramos el peso de estudios antiguos que pintaban un panorama desolador. El famoso estudio finlandés, ¿no? Ese mero, uno muy citado del año 2005, sugería que la endometriosis en etapas avanzadas, como los grados 3 y 4, destruía drásticamente las tasas de embarazo y la probabilidad de implantación. Pero claro, la ciencia avanza. Esos hallazgos pesimistas. Al poner frente a pacientes con endometriosis avanzada y pacientes con infertilidad por factor tubárico, los resultados de embarazos clínicos terminaron siendo prácticamente idénticos. O sea, un empate. Un empate clínico. La literatura moderna nos dice que la gran barrera no está en la capacidad innata de lograr un embarazo sostenible. La verdadera lucha, y aquí es donde la cosa se pone técnica, se da en la primera etapa del tratamiento. Hablamos de la cantidad y calidad de óvulos que los especialistas logran extraer. Y es esa transición perfecta para meternos en la verdadera batalla biológica. Lo que ocurre a nivel microscópico mucho antes de que exista siquiera un embrión. Hablemos de la zona de guerra en el ovario. Me parece perfecto. Siguiendo la exposición del Dr. Fertinger, el dolor de cabeza físico inicial para los médicos suele estar en los endometriomas ováricos. Cuando estos quistes de tejido endometrial están ocupando espacio físico en el ovario, crean un desafío mecánico y hormonal tremendo. Sí, es un obstáculo físico literal. Y clínicamente, se traduce en que estas pacientes necesitan dosis mucho más agresivas de medicación. Requieren cantidades más altas de la hormona FSH para que sus ovarios respondan. Tienen una sensibilidad ovárica reducida, lo que termina en un resultado súper frustrante. Después de toda la estimulación, se extraen muchos menos óvulos durante la punción. Y hay estudios observacionales enfocados en pacientes con endometriomas bilaterales, es decir, quistes en ambos ovarios que no han sido operados, que validan esa frustración. El desarrollo de los folículos es mucho más lento y escaso. Eso limita severamente el número final de óvulos disponibles para el laboratorio. Pero el problema no es solo un asunto de cantidad o de espacio robado por el quiste. Para entender el verdadero impacto en la calidad del óvulo, hay que hacer un acercamiento molecular al folículo. Que es básicamente el saco lleno de líquido donde el óvulo madura. Exactamente, el entorno inmediato del óvulo antes de ser extraído. Y revisando los datos del año 2000 que presentó el doctor, ese saco de líquido se convierte en un entorno profundamente hostil. Es un ambiente alterado que bombardea el óvulo con factores inflamatorios. Hablan específicamente de un aumento masivo de citocinas inflamatorias, resaltando una llamada interleucina 6. Que es terrible para el entorno celular. Para ponerlo en términos visuales, esta interleucina 6 es básicamente como una alarma de incendio química sonando constantemente dentro del ovario. ¡Qué buena imagen! Y al mismo tiempo, notan una caída drástica en la concentración de VEGF, que, si lo pensamos como la infraestructura de una ciudad, el VEGF son los permisos de construcción que el cuerpo necesita para crear nuevos vasos sanguíneos. Claro, sin vasos no hay nutrientes. Así es. Si no hay vasos sanguíneos nuevos, el óvulo no está recibiendo las carreteras necesarias para alimentarse. A todo esto se suma una acumulación excesiva de progesterona directamente en ese líquido folicular. El óvulo está intentando madurar en medio de un caos tóxico. Y esa sopa química inflamada desata una cascada de eventos perjudiciales a nivel genético. Las células de la granulosa, que son las encargadas de rodear, proteger y nutrir al óvulo, terminan activando vías de estrés celular crónico. Una de las más estudiadas es la vía NF-κB. ¿Que actúa como qué? Actúa como un botón de pánico que altera el funcionamiento normal de la célula bajo condiciones de inflamación severa.
A la par, se detecta una disminución preocupante en la actividad de la telomerasa. La enzima guardiana. Justamente, es el guardián de la estabilidad genética de los cromosomas. Sin ella trabajando a toda capacidad, el material genético queda vulnerable. Incluso las tecnologías modernas de secuenciación de ARN han confirmado que las pacientes con endometriosis presentan un perfil transcriptómico alterado. Y para nuestra audiencia que no pasa sus días en un laboratorio de genética, un perfil transcriptómico alterado significa que el manual de instrucciones del óvulo, el ARN, se está leyendo de forma incorrecta debido a toda esa inflamación. Es como intentar leer una receta de cocina muy compleja mientras alguien hace sonar una sirena justo al lado de tu oído. Te equivocas en los ingredientes seguro. Exacto, la calidad inicial del óvulo sufre un golpe brutal y directo. Si la historia terminara aquí, sería un análisis bastante deprimente, pero la información da un salto fascinante hacia la esperanza. La gran pregunta es, ¿qué pasa cuando los biólogos logran rescatar ese óvulo de ese ambiente hostil y consigan fertilizarlo en la incubadora? Bueno, un estudio minucioso llevado a cabo en la ciudad de Linz se encargó de rastrear exactamente esa trayectoria. Los datos revelaron que, efectivamente, la calidad visual inicial de los óvulos y las tasas primarias de fertilización pueden estar por debajo del promedio. Sin embargo, en el momento exacto en que ese óvulo logra ser fertilizado con éxito, la narrativa biológica se reinicia. Es increíble. Todos los días cruciales de la fase de preimplantación transcurre con total normalidad. Los resultados clínicos de embarazo que derivan de esos embriones no muestran ningún deterioro estadístico. Es asombroso pensar en la resiliencia de la biología. Es como si el embrión dijera, bueno, logré salir de ese edificio en llamas, ahora tengo el camino libre para crecer como cualquier otro. Tal cual. Una vez que cruzan la línea de meta de la fertilización, el pronóstico se nivela con el resto de la población. E investigaciones a gran escala en Noruega consolidan esta premisa, demostrando que las tasas acumulativas de embarazo y la probabilidad de nacimientos vivos terminan siendo comparables a las de los grupos de control sanos. Y, yendo un paso más allá para despejar miedos, una rigurosa investigación italiana se centró específicamente en el fantasma del aborto espontáneo. Que es el miedo más grande en estos procesos. Sin duda. Y las conclusiones fueron determinantes. Las pacientes con endometriosis no enfrentan un riesgo estadísticamente mayor de perder el embarazo una vez logrado, y esto se mantiene constante sin importar si el ciclo de transferencia fue en fresco, si utilizaron embriones congelados, si la paciente tenía endometriomas activos en ese momento o si tenía un historial de cirugías previas. Las tasas de pérdida temprana no difieren de las que enfrenta la población infértil general. Eso derriba uno de los muros de ansiedad más grandes para quienes buscan respuestas. El embrión formado es un luchador con las mismas posibilidades de éxito. Pero claro, llegar al punto de tener ese embrión formado nos empuja al centro del gran debate histórico de la medicina reproductiva, el drama dentro del laboratorio. Ese es un tema polémico. Porque si buscas testimonios, vas a encontrar consejos completamente opuestos sobre cómo se debe fertilizar el óvulo. Por un lado, hay especialistas que juran que la única forma segura de proceder es usando ICSI, que es la inyección intracitoplasmática, donde el biólogo selecciona un espermatozoide y lo inyecta directamente dentro del óvulo con una microaguja. Por otro lado, los defensores de la FIP tradicional argumentan que es mejor dejar que los espermatozoides fecunden el óvulo de forma natural en la placa de Petri. Y la confusión que sienten las parejas en consulta está más que justificada, porque la propia comunidad científica ha oscilado como un péndulo errático durante más de una década. A ver, cuéntanos cómo ha sido esa línea de tiempo. Pues mira, en el año 2015, el prestigioso grupo de investigación de Cornell publicó un conjunto de datos que sugería una ventaja clara. Afirmaban que las tasas de nacimientos vivos experimentaban un aumento significativo al utilizar ICSI en pacientes con endometriosis, dejando a la FIP tradicional en un segundo plano. Durante un tiempo, esa pareció ser la nueva regla de oro. Y es el clásico escenario de la literatura médica donde un estudio parece cerrar el debate, hasta que llega otro y voltea el tablero. Porque 3 años después, en 2018, un esfuerzo conjunto entre investigadores británicos y canadienses publicó resultados que decían exactamente lo contrario. Un cambio radical. Su conclusión fue que el uso de ICSI podría tener un efecto perjudicial en mujeres con endometriosis que no presentaban problemas simultáneos de factor masculino.
Si a eso le sumamos un estudio previo de 2013 que reportó una tasa de fertilización del 55% para la FIV clásica frente a un 73% para ICSI, es fácil entender por qué los médicos no lograban ponerse de acuerdo. Suficiente para marear a cualquiera. Afortunadamente, un estudio italiano, reciente, diseñado con un rigor metodológico excepcional para evitar los sesgos del pasado, logró asentar el polvo de este debate. Evaluaron múltiples variables críticas: las tasas iniciales de fertilización, la velocidad de división celular, la proporción de embriones que alcanzaban una alta calidad y las tasas acumulativas de nacimientos vivos. ¿Y qué encontraron al final? Los números demostraron de manera concluyente que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambas técnicas para esta población específica. La resolución clínica actual es que tanto la FIV tradicional como la inyección ICSI son caminos completamente válidos. Un gran alivio. Sí, la decisión final sobre qué herramienta utilizar en el laboratorio debe apoyarse en el historial clínico integral de la pareja, prestando especial atención a la calidad del esperma y no basarse ciegamente en la etiqueta general de endometriosis. Saber que no hay una única fórmula mágica obligatoria quita muchísima presión. Pero hay otra controversia gigante en los protocolos médicos que el Dr. Fertinger desarmó sin contemplaciones en su presentación. Ah, ¿el tratamiento largo? Exacto, el infame tratamiento largo, también conocido como regulación a la baja. Para quienes no están familiarizados con el término, estamos hablando de someter a la paciente a inyecciones para suprimir completamente la producción natural de hormonas durante 3 a 6 meses antes de siquiera intentar estimular los ovarios para la FIV. Una barbaridad de tiempo. En la práctica esto significa inducir un estado temporal de menopausia química. Y cualquiera que haya pasado por esto sabe que los meses de sofocos, alteraciones del sueño, cambios de humor extremos y el simple hecho de retrasar el tratamiento son un peaje físico y emocional altísimo. La lógica detrás de esta práctica, que la verdad llegó a ser el estándar de oro en muchas clínicas, era que apagar el sistema reproductivo y privar a las lesiones de estrógeno durante meses desinflamaría el ambiente pélvico. Claro, creando un entorno más receptivo. En papel. Sin embargo, la medicina basada en evidencia actual cuenta una historia muy diferente. Al revisar ensayos controlados aleatorizados y consultar la base de datos Cochrane, que es el árbitro definitivo para las revisiones en medicina, el veredicto es claro. Es súper claro. Para la inmensa mayoría de pacientes con endometriosis común, esta regulación a la baja ultra larga simplemente no está justificada. No se traduce en tasas de embarazo más altas al compararse con los protocolos estándar que duran apenas unas semanas. Ese es un hallazgo monumental. Significa que miles de personas han pasado por meses de sufrimiento inducido por medicamentos que, estadísticamente, no están moviendo la aguja del éxito ni un milímetro. Un estudio publicado este mismo verano reafirmó que someter a las pacientes a esa supresión extensa no genera ningún efecto protector. ¡Ninguno! No mejora las tasas de embarazo acumulativas, no previene partos prematuros y no influye en el peso del bebé al nacer. La frase del Dr. Fertinger resuena con mucha fuerza aquí. Menos tratamiento a menudo es más. Evitar meses de exposición hormonal innecesaria es una victoria clínica gigante. Totalmente de acuerdo. Pero, y este es el gran giro de la historia, si la endometriosis común en los ovarios o en la cavidad pélvica no es la responsable de las altas tasas de abortos espontáneos y fallos de implantación severos, ¿Qué es lo que realmente está saboteando los embarazos? exacto, que es en los casos más complejos. Para resolver ese misterio, tenemos que cambiar el foco de atención. Hay que imaginar el sistema reproductivo en dos partes. Por un lado, la fábrica, que son los ovarios. Por otro lado, el nido, que es el útero. Me gusta esa división, la fábrica y el nido. Exacto. La endometriosis clásica ataca la fábrica, afectando a los óvulos que se están produciendo ahí. Pero la verdadera gran amenaza para la implantación y el mantenimiento del embarazo es la adenomiosis. Este es el diagnóstico donde el tejido similar al endometrio no se esparce por fuera, sino que invade directamente y profundiza en las paredes musculares del útero mismo. O sea, ataca el nido. La adenomiosis ataca el nido. Y cuando el nido está comprometido, las reglas del juego cambian drásticamente.
Y los datos apuntan a la adenomiosis como el verdadero culpable oculto detrás de las estadísticas más aterradoras que circulan por Internet. Un estudio fundamental del año 2012, respaldado por múltiples metaanálisis exhaustivos en los años siguientes, dibuja una línea roja muy clara. A diferencia de la endometriosis común, la presencia confirmada de adenomiosis causa una caída brutal en las tasas de embarazos clínicos. Dispara sustancialmente el riesgo de aborto espontáneo. Eleva exponencialmente las posibilidades de enfrentar un parto prematuro y aumenta los casos de bebés que nacen pequeños para su edad gestacional. La inflamación crónica en la pared uterina crea un terreno completamente hostil para la implantación. De hecho, los datos muestran que incluso al transferir embriones genéticamente perfectos, verificados mediante biopsias, las pacientes con adenomiosis siguen enfrentando tasas de pérdida de embarazo severamente elevadas. Es un escenario clínico que exige un respeto absoluto y un cambio de estrategia radical. La máxima prueba de por qué un enfoque estandarizado es peligroso radica en cómo tratamos este diagnóstico específico. Y aquí viene la paradoja. Exacto. Hace apenas un momento detallamos cómo la supresión hormonal de 3 meses era un castigo innecesario para la endometriosis común. Pues bien, la paradoja médica es que para las pacientes diagnosticadas con adenomiosis, esa regulación a la baja ultralarga de 3 meses es exactamente la intervención salvadora que necesitan. Es como el día y la noche. Un extenso estudio clínico en China demostró que al aplicar esta supresión prolongada para apagar la inflamación en la pared del útero antes de transferir un embrión, los resultados experimentaban una mejora dramática. Lograban equiparar las tasas de éxito a las de pacientes que únicamente tenían problemas en las trompas, superando con un margen enorme a las pacientes con adenomiosis que solo recibieron protocolos cortos convencionales. Es una distinción que cambia vidas por completo. Si el diagnóstico es endometriosis en el ovario, menos tratamiento es más. Pero si las ecografías o las resonancias magnéticas detectan adenomiosis invadiendo el músculo uterino, esos 3 meses de supresión hormonal y sofocos tienen un propósito biológico real que puede salvar el embarazo. Es una plática indispensable con el especialista. Poner esta información sobre la mesa con el médico tratante es fundamental antes de tomar cualquier decisión, lo cual encaja perfectamente con un consejo crítico que surgió durante la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia. El Dr. Fertinger fue súper claro sobre un tema en el que el tiempo siempre parece estar jugando en contra. La preservación de la fertilidad. Exactamente, la congelación de óvulos. ¿Qué recomiendan los datos cuando apenas te acaban de dar el diagnóstico? La postura médica sobre este punto no deja espacio para la duda o la postergación. La conversación sobre preservar la fertilidad y congelar óvulos debe iniciarse de manera inmediata tras confirmarse el diagnóstico de endometriosis. De inmediato. El error más común y el más devastador, tristemente, es esperar a que los marcadores de la reserva ovárica comiencen a encender luces rojas de advertencia en los análisis de sangre. Muchos pacientes y profesionales esperan a ver una caída en los niveles de la hormona antimuleriana, conocida como AMH, o un pico anormal en la hormona FSH antes de considerar la congelación. Pero esperar a que esos números caigan es básicamente esperar a que el incendio ya haya quemado la mitad del edificio, ¿no? Es una analogía dura, pero biológicamente precisa. Para cuando esos indicadores hormonales muestran un declive evidente, el daño a la reserva ovárica ya es severo y en muchos casos irreversible. Y ese daño puede venir de varias fuentes. Puede provenir del simple avance natural de la inflamación que causa la enfermedad, o muy frecuentemente como daño colateral después de intervenciones quirúrgicas que son necesarias para extirpar los quistes. Intentar una preservación de la fertilidad efectiva cuando el conteo folicular ya ha colapsado rinde resultados muy pobres. Por eso, el mandato clínico es proactivo. Con el diagnóstico en mano, la planificación para congelar óvulos debe ser el siguiente paso inmediato. Si ponemos todas las piezas sobre la mesa y hacemos un recuento de esta inversión profunda, la conclusión principal es que el terror generalizado que rodea este diagnóstico necesita un baño de matices urgentes. La endometriosis no es una sentencia definitiva, ni es una causa ineludible de mala calidad embrionaria crónica. Para nada. Vimos que el óvulo sufre en su formación inicial, sí, pero si la fertilización tiene éxito, el embrión desarrolla una resiliencia formidable, logrando tasas de embarazo normales. Aprendimos que tanto la FIV tradicional como la técnica ICSI son herramientas igualmente válidas en el laboratorio.
Confirmamos que los tratamientos agotadores de supresión hormonal de 3 meses solo tienen un respaldo científico real si existe adenomiosis, permitiendo a la mayoría evitar meses de menopausia inducida. A lo que debemos sumar una recomendación clínica constante en estos perfiles. La transferencia de embriones congelados ha demostrado ser una vía altamente efectiva y segura para esta población, ofreciendo al cuerpo la oportunidad de recuperarse de la estimulación ovárica antes de intentar la implantación. Esto logra tasas de éxito formidables. Comprender estos matices permite a nuestra audiencia sentarse frente a sus especialistas médicos, hacer las preguntas precisas y exigir justificaciones basadas en evidencia. Y ser dueños de su proceso. Permite cuestionar un protocolo de supresión de 3 meses si no hay señales de adenomiosis. Ayuda a frenar la ansiedad sobre qué técnica usar en el laboratorio. En resumen, tiene el potencial de ahorrar meses de intervenciones innecesarias, mitigando el enorme desgaste físico, el profundo impacto emocional y la pesada carga financiera que conllevan estos tratamientos. Ese es el verdadero poder de decodificar la ciencia médica. Y analizando toda esta evidencia, surge una reflexión inevitable sobre hacia dónde nos dirigimos, construyendo sobre los hallazgos moleculares del año 2000 que mencionamos antes. A ver. Si la ciencia tiene claro que el epicentro del problema inicial es un ambiente folicular saturado de inflamación y citocinas como la interleuquina 6, cabe preguntarse si estamos al borde de un cambio de paradigma en la medicina reproductiva. Una revolución en cómo tratamos esto. Porque históricamente hemos dependido de manipular el ciclo con hormonas sintéticas masivas. La gran frontera científica podría centrarse en los meses previos a la FIV, atacando el problema de raíz mediante terapias puramente antiinflamatorias a nivel celular o intervenciones clínicas extremas en la nutrición y el estilo de vida. En lugar de solo empujar con hormonas. Exacto. Si el objetivo es apagar esa alarma de incendio molecular, quizás el futuro no esté en más hormonas, sino en cambiar la expresión del ARN del folículo de forma natural para rescatar la calidad del óvulo mucho antes de llegar al quirófano. Es una ventana fascinante hacia el futuro de la investigación científica y un cambio total en cómo podríamos preparar el cuerpo. Hay muchísimo conocimiento para procesar hoy, paradigmas para replantear y sobre todo una cantidad inmensa de esperanza respaldada por datos duros y ciencia real. Hasta el próximo análisis a fondo.